Muy bien. Bueno, estábamos aquí viendo el participio, su sintaxis. Nos hemos quedado en la sintaxis de los participios sustantivados. Os recuerdo que esta traducción era, bueno, esta traducción en catalán no es exacta, porque este IA no está en ningún lado. Hay, existe, no está en ningún lado. Literalmente dice, una gran parte de los hombres se enfada con los que pecan, ¿eh? ¿Vale? Enfadarse con, bueno, pues yo admitiría dativo y ablativo. Ambos casos me van bien para un circunstancial de algún tipo, ¿eh? Circunstancial de compañía o régimen del verbo irascitur, enfadarse. Vale, que seguramente no tiene forma activa este verbo enfadarse, igual que en español es enfadarse. Hay algo pasivo o reflexivo en enfadarse. Bueno, o seguimos con el participio concertado o absoluto. Aquí tenemos el participio concertado y el participio absoluto o el ablativo absoluto. Bueno, el concertado es muy sencillo. Funciona, como veis en este ejemplo, como un simple adjetivo. Ciudad conquistada. Conquistada aquí funciona igual que un grande, pequeña, bonita, fea. Conquistada, sí, es un verbo, es un participio, pero no tiene un valor de verbo. Está haciendo de complemento del nombre, de adyacente de ciudad. En cambio, este es muy importante y este es el que va a salir, este uso, el que va a salir en el cuestionario dentro de un momento. El llamado ablativo absoluto es muy raro porque es una construcción en la que el verbo es un participio en ablativo, en este caso es un participio perfecto, pasivo, y su sujeto también va en ablativo. Fijaos en la traducción. Habiendo sido conquistada la ciudad, havent estat conquerida la ciudad, o conquerida la ciudad, simplemente conquistada la ciudad. Como le decía hoy a una compañera vuestra, en la misa, en el momento famoso de la misa, de la consagración, cuando se dice, acabada la cena, tomó el cáliz. Esa acabada la cena es una construcción calcada de ablativo absoluto latino. Una vez acabada la cena. Esa acabada la cena es la construcción urbe capta. Acabada la cena. Se pone delante la acabada, el verbo, y el sujeto detrás, la cena. La cena ha sido terminada, el sujeto, la cena, ¿verdad? Sujeto pasivo, pero la cena. Bien, entonces, esto es una oración subordinada, construida con el llamado ablativo absoluto, y esta es la oración principal. Los enemigos se marcharon. Por cierto, disqueserunt. ¿Entendéis esta forma disqueserunt? Tenéis que reconocer erunt, tercera del plural, del perfecto activo. ¿Y reconocéis disquese? Pues si no lo reconocéis, por favor, iros a Didacterion, el diccionario que hemos visto antes, y poned, por ejemplo, dis, que, si, que sería la primera persona. Y si no queréis poner la primera persona, poned tal cual disqueserunt y buscáis términos y os da disquedo, disquedis, disquedere, disquesi, yo me separé, separarse, alejarse, yo me alejé, disquesum el supino. Así que si quisiéramos hacer el perfecto pasivo de disquedo sería disquesus, disquesa, disquesum, y se declinaría como bonus bona bonum. Y si queremos hacer la tercera del plural de disquesi, o si quiero conjugar disquesi entero, solo tengo que añadir las desinencias personales del resto de las personas. Yo, disquesi. Tú, disquesisti. Disquesit. Disquese, disquesimus, disquesistis y disqueserunt, que es esta de aquí. Disqueserunt. Volviendo a la página en la que estamos, hay una última explicación que es que existe la construcción de ablativo absoluto con un verbo, por ejemplo, perdón, con un sujeto Cicerón o Antonio en ablativo y un atributo con sulibus, en este caso. Y cuando no aparece el verbo, porque aquí, como veis, en esta construcción no está el verbo, pues se sobreentiende el verbo ser, por lo tanto, siendo, ¿eh?
siendo cónsules, ¿quiénes? Cicerón y Antonio, ¿de acuerdo? Siendo cónsules Cicerón y Antonio. Es decir, sobreentendemos ser cuando no está el participio ablativo en la construcción. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues me voy al cuestionario, vale. Me voy al cuestionario y os ayudo a hacer el cuestionario rapidito, pero bien claramente. Vamos a ver. Noviembre 1 y cuestionario del participio. Cuestionario del participio. Vale. Ahora veréis que esto es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Por qué? Porque solamente en la primera pregunta tenéis que entender que lo que hay que arrastrar, perdón, que no se me centra, a estos huecos es la etiqueta de oración principal y oración subordinada. Antes lo voy a explicar. Oración principal y oración subordinada. Esto es así de sencillo. Si de los verbos en negrita que hay en cada frase, el verbo tiene persona, desinencia de persona, it, fuit, it. Si el verbo tiene persona, es el principal. ¿De acuerdo? Y si el verbo es un participio, es oración subordinada. Es decir, esto es una conclusión de todo lo explicado hace un rato, del ablativo absoluto, del participio absoluto en ablativo o del participio haciendo de oración adverbial, concordando con un sustantivo de la frase principal. Entonces, esa oración de participio siempre es la subordinada. Por ejemplo, esta propincuante está en ablativo, acaba en ablativo de la tercera. Este senectute es el sujeto en ablativo. Por lo tanto, esta construcción, que es de ablativo absoluto, es oración subordinada, como pone el ejemplo. Pero también en este ejemplo, como veis, siempre hay una coma para separar las dos oraciones, una de la otra, sea cual sea la principal y sea cual sea la subordinada. Pero si nos fijamos en fugatis y entendemos que este is es ablativo, ablativo. ¿Por qué? Porque reconocemos la terminación. Tenemos que sabernos las declinaciones. Si este copis es ablativo o dativo, ahora no sé si es dativo o ablativo. Habría que traducir la frase y analizarla entera, pero voy al grano y solo me fijo en copis, fugatis. Vale, pues es participio. Es decir, el verbo fugo está en una forma de participio. Es plural y es dativo o ablativo. Bueno, como esto está entre comas, vuelve a ser un ablativo absoluto. ¿De acuerdo? En construcción en la cual copis tiene que ser el sujeto y fugatis tiene que ser el verbo de la oración de participio, por lo tanto, de la oración subordinada. Es decir, en resumen, si localizamos participio, localizamos subordinada. Si localizamos verbo con persona, terminación de persona, en este caso, en casi todos estos casos, tercera del singular, de un perfecto o de un presente, pues entonces esas formas nos señalan la oración principal. Así que aquí arrastraríamos la etiqueta de principal y aquí arrastraríamos la etiqueta de subordinada. ¿De acuerdo? Más claro agua cuando el participio presenta nt y entonces es un participio de presente. Aquí tenemos un participio de presente en ablativo singular. Participio de presente activo. Bien. Por ejemplo, veamos... Bueno, si os dais cuenta, todos estos ejemplos son de construcciones de ablativo absoluto. No tenemos ningún participio de estas formas en negro, en negrita, regnante, superatis, no tenemos ninguna que esté concordando con un sustantivo de la oración principal. Si queréis, cojamos esta como ejemplo.
Alpibus superatis milites incastra reduxit. Esta es la oración principal. Milites incastra reduxit. ¿Acaso superatis concuerda con algún sustantivo de esta oración principal? Pues no. Para nada. Este milites es complemento directo de reduxit. Tiene que ser acusativo plural. Incastra es un CC. Este castra tiene que ser también acusativo plural neutro. Y este superatis no se refiere a ningún ablativo de la oración principal, puesto que no hay ninguno, sino que se refiere o concuerda y se construye con su sujeto en ablativo alpibus. De modo que estas frases, que están todas trabajadas en el libro, estos son los Alpes, por lo tanto, superados los Alpes, una vez superados, es decir, atravesados los Alpes, recluyó o reunió a los soldados en un campamento. Esta sería la traducción de esta frase. Vamos ahora a ver este siguiente. Aquí en rojo tenemos participios y solo tenemos que distinguir los que están en presente de los que están en perfecto. Muy fácil según la forma antes explicada. Si tiene NT o NS, como en erranti o en fumans, son de presente activos. Si tienen el aspecto o la terminación us, a, en cualquiera de sus casos, por ejemplo aquí satiati, ¿está ahí? ¿Está ahí? ¿Acaso puede ser de otra cosa que de nominativo plural masculino del participio de perfecto pasivo? Porque este satiati vendría de satiatus, satiata, satiatum. Es decir, aquí no hay marca de NT más el caso de la tercera declinación, ni tampoco es A o ENS. De modo que tus, ti, tos, expulsus, confusos, todos estos tienen que ser perfecto pasivo. Insisto, para más tranquilidad. No, es que yo no veo por qué expulsus es un perfecto pasivo si no se parece a captos, porque captos acaba en tos y expulsus no acaba en tus, acaba en sus. Pues esto se explica porque cada participio viene de su supino. Si os confunde que un participio de perfecto no acabe en t antes del caso, como en este expulsus o en este confusos, si os extraña, coged la forma en cuestión, id a didacterion, poned aquí la forma en cuestión, expulsus, marcar aquí en buscar términos y mirad cómo en el supino del verbo expelo, en el supino que es expulsum, encontramos la explicación de por qué el participio de perfecto de este verbo es expulsus y no expultus. ¿De acuerdo? Es confusos y no confutos. ¿De acuerdo? Todo dependerá de su supino. Una nueva comprobación. Confusos. Copiamos. Vamos a Didacterion. Ponemos aquí confusos. Confusos. Buscar términos. Y nos dice que desde el verbo confundo, confusum es el supino, la quinta forma del enunciado nos da el supino, y sobre confusum construimos confusus, confusa, confusum y declinamos como bonus, bona, bonum. Bien, en cuanto a la tercera pregunta, con la que se acaba este cuestionario, ¿qué se nos pregunta? Los casos. Aquí tenemos las mismas oraciones de antes, oraciones que podríamos haber trabajado y entender su traducción porque están todas en el libro. Simplemente las formas en rojo que antes hemos etiquetado de presente o de perfecto, ahora nos dicen que arrastremos su análisis morfológico. Solo hay cuatro casos a arrastrar. Nominativos, uno plural, uno singular, y masculinos los dos, un acusativo plural y un dativo singular, o varios. Seguramente algunas de estas etiquetas se pueden arrastrar varias veces, ¿no? Entonces, erranti. ¿En qué caso está erranti? Bueno, pues tenemos que saber que si esto va por la tercera, porque es un participio de presente y los participios de presente van por la tercera declinación, está ahí
solo puede ser dativo singular.